Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida, como es tradición, a la revisión de los días lunes de nuestro informe semanal a través de este video y presentación. Como es tradición, partiremos revisando el desempeño de las principales clases de activos a nivel global durante la semana pasada. Como muestra acá la lámina, en el panel superior, en el lado izquierdo, mercado internacional, donde vemos que las acciones globales tienen un desempeño bastante positivo, al igual que la renta fija internacional. Ambos condicionados, en este caso, mejor dicho, impulsados por el cambio en el tono del discurso de política monetaria por parte de la Reserva Federal, en particular su presidente Jerome Powell, en lo cual profundizaremos más adelante en esta presentación. 2,62, 2,44 respectivamente. Los commodities también tienen un buen rendimiento en la semana, 1,16, y como en la vereda contraria, mejor dicho, el dólar a nivel global, esto versus monedas desarrolladas, muestra un debilitamiento, una pérdida de valor de 1,4% en la semana. A nivel local, los activos se acoplan al rendimiento del mercado internacional. Tenemos la renta variable en Chile subiendo 2,8%, también antecediendo el interés que había por las elecciones del fin de semana. La renta fija también ahí mostrando un rendimiento positivo, 1,6%, y el peso chileno que contra el dólar se mantiene relativamente plano. Con esto, en lo que va del año, mirando el panel inferior del gráfico, tenemos que la renta variable internacional acumula un retorno de 20%. Esto considera tanto ganancia de capital como dividendos. La renta fija internacional, y esto dominado principalmente por bonos de mercado desarrollados de gobierno, muestra un rendimiento de 4,65%. Recordemos que estuvimos durante buena parte del año en terreno negativo, y esto considera pago de cupón también como variación de precio. Los commodities, explicado principalmente por el precio del petróleo, muestran una caída de 11,86%, y el dólar versus monedas desarrolladas también en el año muestra una caída de 1,5% en esta muestra. A nivel de renta variable, acciones, vemos que prácticamente todas las regiones muestran un desempeño positivo. En el caso del mundo desarrollado, 2,6% de rentabilidad. En el mundo emergente, 2,69%. Destaca por el lado de desarrollados la bolsa de Australia y la bolsa de Hong Kong, que están agrupadas en el índice de Asia desarrollado con una rentabilidad de 4,89%. Sí, hay que aclarar que en el caso de la bolsa de Hong Kong está compuesta principalmente por empresas chinas que están listadas en esa bolsa. Por el lado de emergentes, destaca nuevamente Latinoamérica, en particular el rendimiento tanto de la bolsa como del peso mexicano en la semana. Por el lado de la renta fija internacional, vemos una caída adicional y abrupta en las tasas de interés base del mundo desarrollado, tanto en el caso de Estados Unidos como en el Reino Unido, también en Europa y en algunos países de Asia. Y con esto vemos que el índice global de bonos muestra un desempeño positivo en la semana de 2,44%, siendo liderado por los papeles que tienen mayor duración, como los investment grade con 2,67, y también los que tienen más spread, como la deuda emergente latinoamericana con un 2,69%. A nivel de monedas, vemos que en la parte izquierda del gráfico, más oscuro ahí el azul, el dólar se deprecia contra monedas desarrolladas, destacando el yen, el dólar australiano y canadiense durante la semana, mientras que vemos que las monedas emergentes en la parte derecha en celeste se aprecian contra el dólar, destacando el peso colombiano y el peso mexicano en la jornada, mientras que el real en Brasil, en línea con un banco central que recorta la tasa de política monetaria en 50 puntos base, en línea con lo que esperaba el mercado, se deprecia 0,27%. Por último, tenemos a nivel de commodities, el precio del petróleo rebotando marginalmente en la semana, el gas natural cayendo con fuerza, mientras que la plata se recupera, tenía un rezago en relación al precio del oro, y nuevamente vemos como los commodities asociados más a agricultura, granos, tienen otra semana de apreciación en el margen. Pasando a las noticias de la semana, primero la Reserva Federal mantiene la tasa de política monetaria inalterada, en línea con lo que esperaba el mercado, pero ajusta marginalmente el comunicado que publica por escrito, donde reconoce los avances en la caída de la inflación, pero más importante, hace una actualización de su escenario económico, el cual incluye
la proyección de tasa de política que ven los consejeros de la Reserva Federal, que están acá graficados en esta lámina, los famosos dots, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Estos puntos grises era la estimación que tenían estos miembros del Consejo en septiembre. Los puntos negros son las mismas estimaciones, pero actualizados a diciembre, para fin del año 2023, 24, 25, 26 y el largo plazo. Entonces, ¿qué podemos destacar? En primer lugar, que hay una corrección a la baja en las estimaciones de tasa de interés para el año 2024, donde la mediana del Consejo espera que la tasa se ubique en torno a 4,5% aproximadamente. Adicional, hay otro ajuste a la baja en el caso del año 2025 y también algunos descolgados que estaban esperando un incremento adicional, perdón, o una persistencia mayor en la tasa de interés de cara a 2026 también ajustan sus expectativas a la baja. Por lo tanto, primera conclusión, el escenario se actualiza con una estimación más acotada de lo que sería la tasa de política monetaria para los próximos 3 años. Una segunda conclusión es que eh, a pesar de este ajuste en las estimaciones del Consejo, el mercado sigue siendo más bajista. Esto es, cuando uno mira la trayectoria implícita que tendría la tasa de política monetaria contenida en los contratos futuros o en los contratos swaps de tasa de interés, vemos que hoy, o al menos el viernes, una vez que se actualizó este escenario, el mercado estaba esperando recortes aún más pronunciados. En algún momento el mercado llegó a descontar casi 6 recortes para el año 2024. De hecho, esta lámina nos muestra en la línea celeste cuál es la tasa implícita que está esperando el mercado que trance o que se ubique la tasa Fed para diciembre del 2024 en la línea celeste abajo, lo cual en el mínimo de la cotización de la semana pasada tenía descontado hasta 6 recortes de tasa de interés, siendo el primero en marzo de 25 puntos base. Un escenario que puede sonar algo optimista considerando las perspectivas que tiene tanto el Consejo como las variables macro y proyecciones que uno puede tener a la vista. De hecho, en esa línea, si vemos cuáles son las estimaciones de las principales variables macroeconómicas para el próximo año, de nuevo, también tomando como referencia lo que esperan los consejeros de la Fed, podemos destacar en las primeras dos filas hay un recorte a la baja en la estimación de crecimiento para el año 2024, pero se eleva para el 2023. En cuanto a la tasa de desempleo, vemos que no hay grandes cambios para este y el próximo año. Respecto a la inflación, sí hay un ajuste a la baja para este año de 3,3 a 2,8 y de 2,5 a 2,4, 2,2 y 2,1 para el año 2024 y el año 2025. ¿Ya? Por último, la inflación core que mide el Banco Central también sufre un ajuste a la baja y de este modo lleva a las últimas dos filas, estoy mirando el panel de la izquierda, a que el Consejo pase de esperar una tasa que esté en 5,1% el próximo año, a fines del 2024, a 4,6%, 3,9% a 3,6% para el año 2025 y mantenga inalterada la estimación del año 2026 y del año 2025. Esto podríamos denominarlo como un pivot de la Fed, donde no se espera una recesión, hay un no landing o un soft landing, esto es crecimiento bajo potencial, pero en ningún caso recesivo. Y adicionalmente, si queremos contrastar estas estimaciones del Consejo de el Banco Central Americano versus lo que está esperando el mercado y lo llevamos todo a tasa de interés, podemos ver el cuadro a la derecha que con una regla simple de política monetaria, la denominada Taylor Rule, vemos que el escenario que eventualmente podría estar predominando de cara al año 2024 es más parecido a lo que descuenta el mercado de lo que descuenta el Consejo de la Fed. De hecho, cuando colocamos estas estimaciones de la Fed, tanto para inflación como para empleo, en esta regla de Taylor, vemos que la tasa de política monetaria, lo que se denomina a la derecha, Fair Value Taylor Rule, está más cerca para el año 2024 y 2025 del mercado de lo que está efectivamente la Reserva Federal. Pero ojo que en base a estas estimaciones nos parece que el mercado está sobreestimando de todos modos el potencial de recorte de tasas, que puede ser una mezcla de
la velocidad o la magnitud. De hecho, si miramos la historia, típicamente el mercado tiende a sobreestimar o subestimar los recortes o alza de tasa de política monetaria, el gráfico de la izquierda, y el escenario que nosotros vemos donde en el margen sería muy agresivo los recortes de tasa de interés sería en una eventual recesión, que por ahora la descartamos al menos para la primera parte del año, pero que cuando uno mira modelos financieros siguen teniendo una alta probabilidad. De hecho, el gráfico de la derecha, el panel superior, nos muestra la probabilidad implícita que se contiene hoy en la pendiente de tasa de interés en Estados Unidos, de acuerdo al modelo Probit de la Fed de Nueva York, donde en tiempo real podemos ver que al día viernes este descontaba un 64,24% de probabilidad de recesión para la economía americana en los próximos 12 meses. Así que, obviamente acá hay que estar atentos. El escenario base sigue siendo, a nuestro juicio, estar más cargado en acciones, en la parte de renta fija, aprovechar la duración para participar en las ganancias de capital, pero siempre mirando de reojo que no estemos cayendo en un escenario recesivo que eventualmente nos haga cambiar este posicionamiento. Por último, en relación a la Reserva Federal, los destacados de la conferencia de prensa, quiero solamente referirme al primero, donde en un sorpresivo cambio de tono, porque hace solamente un par de semanas el presidente Powell tenía algo más de desconfianza en términos de la trayectoria de inflación, y en este caso lo que dice es que la inflación se ha moderado desde sus máximos y que este ha llegado sin un incremento significativo en el desempleo, que adicionalmente es una muy buena noticia. Así que vemos acá un cambio en el mood, en el tono, para referirse al avance en términos de inflación y política monetaria. Y por último, en el contexto internacional, Estados Unidos tiene implícito a un año plazo 5 recortes de tasa de interés de 25 puntos base cada una para terminar el año 2024 entre 4 y 4,25% de tasa. Le sigue o está muy en línea la eurozona, que a pesar de los dichos de su presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, la semana pasada, donde dijo que mantenía un tono restrictivo en tasa de interés hasta que no vea avances significativos en la moderación de la inflación, pero el mercado está apostando a que la debilidad de la economía de la eurozona, con un potencial recesivo en la primera parte del año, llevaría al Banco Central Europeo a ser agresivo en los recortes de política monetaria y espera hasta esta mañana 6 recortes de 25 puntos base para el próximo año. Rezagado estaría el Reino Unido con 4 recortes. Reino Unido, lo hemos dicho en varias oportunidades, está con un problema inflacionario algo más persistente y pronunciado que la eurozona. Así que eso es en relación a los datos de inflación y política monetaria en el mundo desarrollado. Pasando a la segunda noticia de la semana, y pueden revisar el replay de nuestro BTG Call que hicimos en la mañana para analizar el escenario chileno post plebiscito. Tenemos que en la votación del proyecto constitucional 2023 se impone la opción en contra por amplio margen, más de 10%. Sin embargo, estos resultados están en línea con lo que anticipaban las encuestas de carácter nacional, las 4 típicas o 3 típicas que andan circulando, incluyendo en la cual nosotros hoy día tuvimos un webinar o un BTG Call en la mañana. De este modo, si el mercado fuera eficiente y uno asume que los precios de los activos financieros contienen toda la información disponible al momento de su transacción, uno podría decir que efectivamente no debería pasar nada anormal, dado que las encuestas ya estaban anticipando este resultado, pero sí vimos en la mañana un incremento en el tipo de cambio, lo cual ya ha moderado a media mañana, eh, y también la bolsa, que partió con poco volumen transando a la baja, se ha recuperado y a la hora de esta grabación estaba con un rendimiento positivo. Así que se cumple acá la premisa de comprar con el rumor, vender con la noticia, porque efectivamente se está dando ese escenario que quizás pocos estaban anticipando. Para terminar con la revisión semanal, estos 5 días que quedan, tendremos discusión de política monetaria en Japón. No se esperan cambios en la tasa de referencia, ni de corto o largo plazo, sí quizá algo más de luces respecto a la flexibilidad de las tasas largas. Vemos esta semana también publicación del dato de inflación en la eurozona. Lo más relevante en Chile,
la decisión de política monetaria para mañana. El consenso del mercado espera un recorte de 75 puntos base y esto está fundamentado en que el sorpresivo dato de inflación del último mes, eh, que fue altísimo, sería temporal y hay factores que lo pueden explicar de forma bastante puntual. Y por lo mismo, dado que el tipo de cambio ha moderado su volatilidad, podría volver a los incrementos superiores a 50 puntos base. De todas maneras, algo entre 50 y 75 puntos base creo que no marca mucha diferencia si es que el comunicado y la posterior publicación del informe de política monetaria argumenta con hechos bastante concretos por qué se está eligiendo este camino. Tendremos también, está acá errada la bandera, es China y China, con la tasa de referencia para 1 y 5 años, relevante para el mercado inmobiliario. El miércoles, la confianza del consumidor que elabora y publica el Conference Board en Estados Unidos y también en la eurozona. El día jueves tendremos, entiendo que sí, la tercera versión del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, junto con los datos de peticiones de subsidio de desempleo en ese mismo país y el dato de inflación nacional en Japón. Para terminar, con datos al productor de precios en Chile, órdenes de bienes durables en Estados Unidos y la confianza del consumidor que elabora y publica la Universidad de Michigan, incluyendo las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que se torna un dato relevante en ese set de publicaciones. Esto es por esta semana. Nuevamente agradecemos su audiencia, los invitamos a revisar nuestros informes, conectarse a nuestros webinars y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias.